Y ahora, amigos, os invito a vivir un momento épico, emocionante para la historia de España. La guerra de las comunidades, la guerra de los comuneros. El siglo XVI hervía. Habíamos conquistado América, habíamos llegado a América. Pero desde Europa nos llegaba un emperador, o alguien que estaba dispuesto a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A principios del XVI se gestó la última revolución medieval, pero también la primera revolución moderna, o como dicen algunos, la primera gran revolución constitucionalista. Los comuneros comenzaban a cabalgar por los campos de Castilla. Las dos mesetas eran su actuación, eran su campo de batalla. Y se rebelaron ante el poder que llegaba del extranjero. En 1516 había fallecido Fernando el Católico. Y ya por entonces el reino estaba algo deteriorado, algo resquebrajado. La economía no iba nada bien, nada boyante. Muchísimo oro era invertido en las empresas del extranjero, en las guerras que manteníamos en el extranjero. Y llegó un regente, el cardenal Cisneros, que no hizo sino preparar la llegada del nieto de Fernando el Católico. Y ese no era otro, sino Carlos I, que sería Carlos I de España. Carlos I llegó en el otoño de 1517, un jovenzuelo que llegaba de Gante, con tan solo 17 años, y que no gozó, desde luego, no gozó del cariño de los habitantes de la península. Por aquellos tiempos, en España, había aproximadamente unos 7 o 8 millones de habitantes. Miramos los censos, miramos documentos, y es difícil precisar la población de entonces, pero bueno, podemos establecerla entre los 7 y los 8 millones de habitantes. Por tanto, nos encontramos con un país claramente despoblado, y por si fuera poco, fuertes flujos migratorios hacia América. Como os podéis imaginar, la situación económica era muy precaria, bastante precaria, y por si fuera poco, el comercio exterior no era muy boyante. La lana era la gran abanderada de nuestro comercio, la empresa textil. Los comerciantes intentaban salvar la situación. Pero llegó Carlos, y Carlos tenía una seria aspiración: ser emperador, emperador de Europa. El poder imperial, el poder absoluto. Y quiere implantar una monarquía absolutista. Y frente a eso, los nobles de la baja nobleza, los burgueses, las capas medias, los estratos medios de cada ciudad, efectivamente la burguesía y en cierta manera el campesinado. La alta nobleza, la aristocracia, estaba al lado de su rey. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Desde luego, la gente de la ciudad, la gente de las diferentes ciudades castellanas, más bien apoyaban la posición del príncipe Fernando. Fernando se había criado en España, había recibido educación española. Pero Carlos no. Carlos no hablaba castellano. Carlos venía rodeado por flamencos. Flamencos que muy pronto iban a ocupar los sitios hegemónicos en la corte española. Ahí estaba Chevré, el consejero real, el infame Chevré. Pero después de la muerte de Chevré, llegaría Mercurio de Gratinara, el canciller, y por supuesto Adriano de Utrecht. Esto además crispó los nervios de muchos, porque Adriano de Utrecht, el flamenco, ocupó el arzobispado de Toledo. Eso era más o menos decir que Adriano era el segundo en importancia en la corte española. Los flamencos, por tanto, ocuparon el poder. Carlos, buscando sus reivindicaciones imperiales, subió los impuestos, estableció subsidios, para poder así comprar la voluntad de algunos príncipes electores. Quería a toda costa ser emperador, y lo consiguió desde luego. La baja nobleza castellana, los burgueses, los hidalgos, los bachilleres, no estaban dispuestos a consentir eso. España quería ser la primera potencia mundial, pero no a costa de perderlo todo, no a costa de hipotecarnos en Europa. Algo había que hacer.
y las exigencias eran muy claras. No a la entrega de cargos a los extranjeros, a los flamencos. No a la marcha irrefrenable de la moneda hacia Europa. Había que mirar con sumo cuidado el comercio de la lana al exterior. Había que buscar nuevas posturas, nuevas reivindicaciones y, por supuesto, no a que se nombrara a dedo a los corregidores de las ciudades castellanas. Muchos están dispuestos a la sublevación, y esta se va gestando entre 1517 hasta que terminó la Guerra de los Comuneros en 1522. La situación, como os digo, era bastante tensa. En 1519 llega la noticia: Carlos será nombrado emperador. Esto ya termina por encender a los más sosegados. En mayo de 1520, Carlos I marcha para Aquisgrán. Allí recibirá el cargo de emperador. Será desde entonces Carlos I de España y V de Alemania. Dicen las malas lenguas que a Carlos le interesaba muy poco lo que había en España. De hecho, sus flamencos, los que estaban en el poder, despreciaban a los españoles. No querían saber nada de los españoles. Les consideraban incultos, de escasa formación, mal preparados. Y eso ya sabéis que siempre nos ha sentado bastante mal. Por tanto, una vez se va Carlos I de España, deja como regente a Adriano de Utrecht, al arzobispo de Toledo, y comienza a encenderse la chispa del levantamiento. Y esa chispa llega en Toledo, en la ciudad de Toledo. Allí se encuentra Juan Padilla. Allí se establecen los primeros pronunciamientos comuneros. La ciudad de Toledo era una de las más importantes del país. Juan Padilla se encuentra con su mujer, María Pacheco. La ciudad es muy fuerte. Y aquel estímulo de Toledo empieza a recorrer como la pólvora todas las capitales de Castilla. Y Segovia se incorpora al levantamiento. Y llegan otras: Ávila, Valencia, Zamora, Toro, Medina del Campo, Medina de Río Seco, Guadalajara, Cáceres. Muchísimas. Se puede decir que el levantamiento comunero hay que centrarlo sobre todo en las dos mesetas, lo que es Castilla, y bueno, pues en algunas zonas, pero bueno, apenas, con muy poca importancia. Por tanto, las acciones a partir de ahora se van a centrar en 3 puntos. En el norte, Burgos, la decisiva Burgos, la gran capital comercial de Castilla. En el centro de Castilla, en torno a Valladolid, tendremos también muchas operaciones militares. Y por supuesto Toledo, que se mantendrá como reducto inexpugnable hasta el 3 de febrero de 1522, en el que caerá. Algunos nobles se suman al levantamiento. Parece que nadie les puede parar. En ese momento el ejército real, el ejército de los imperiales, los afines a Carlos I están bastante desorganizados y con falta de recursos. Recursos humanos llegarán desde Navarra, recursos económicos llegarán desde Portugal. Se empiezan a organizar los dos ejércitos. En principio los comuneros no quieren enfrentamientos directos. No cuentan con muchos efectivos. Quieren simplemente escaramuzas y mantener una situación hasta llegar al pacto, a la negociación. Que se mire por sus intereses. Sus derechos están muy claros. Ellos pretenden reunirse. Y establecen una Junta Santa. Y el epicentro de esa Junta Santa es Ávila. Allí se produce un hecho. Y es que el antiguo corregidor, llamado Rodrigo de Tordesillas, es sacado de la sala donde se han reunido los comuneros, sacado a patadas y al día siguiente ahorcado. Es una postura clara y muy diáfana. Los comuneros ya saben lo que quieren. Y desde entonces los imperiales también. Y comienzan los enfrentamientos. Idas y venidas. Más ciudades se van sumando. La Junta Santa ya tiene 15 ciudades.